Willy, el perdón en el contexto de la posibilidad del fin del conflicto armado en Colombia, desde tu perspectiva, ¿qué va a suponer para los colombianos? Yo creo que el final del conflicto y la construcción de la paz me plantea un desafío muy grande para una sociedad que ha crecido en el odio y que ha crecido en el resentimiento y que ha vivido no solamente un conflicto de 50 años que de muchas maneras ha afectado a toda la comunidad, sino la conciencia de que ese conflicto es la prolongación de otro conflicto anterior y a lo mejor es la prolongación de otro anterior y que hemos vivido un encadenamiento de conflictos que terminan destejiendo de muchas maneras distintas el tapiz de la normalidad, el tapiz de la vida cotidiana. De manera que encontrar el camino para, no sé si para renunciar al odio, pero para permitir que los desacuerdos, que las rivalidades, que las discordias encuentren cauces serenos y cauces democráticos de solución, es algo fundamental. A mí me parece que es muy difícil exigirle a las víctimas y reclamarle a las víctimas que olviden sus dolores, que olviden sus heridas y que simplemente hagan caso omiso de todo lo que la historia ha sembrado en ellas. Pero tiene que ser también un ejercicio valioso para la sociedad el preguntarse cuál es la reparación que verdaderamente necesitamos. Si esa reparación es solo la venganza, si esa reparación es solamente la justicia que castiga, o si también podemos considerar como una reparación el que se abra un horizonte nuevo de posibilidades y de oportunidades para todos. Ya el final de la violencia, ya el final de las... Ya que deje de haber víctimas, ya que el conflicto deje de producir víctimas, yo creo que sería una recompensa grande para esta sociedad. Y si los victimarios aceptaran voluntariamente de poner sus armas, de poner su conflicto y brindarle a la sociedad la oportunidad de un nuevo comienzo, de abrir horizontes de oportunidades, muchos tendremos que entender que ahí hay un acto de justicia también, en ese abandonar la guerra, abandonar la multiplicación de las víctimas y abrir horizontes de normalidad para todos. No creo que vayamos a renunciar al conflicto, vamos a encontrar maneras no exterminadoras de resolver el conflicto, maneras no cruentas de dirimir los desacuerdos. Y yo sinceramente creo que un país en paz, un país democrático en paz, una Colombia en paz, tiene que ser una Colombia en la que puedan vivir Álvaro Uribe e Iván Márquez sin matarse. Eso es muy difícil de lograr, pero ese es el ejercicio que tiene que emprender una sociedad. Y eso no significa que desaparezcan los desacuerdos, ni la lucha por abrirle camino a otras ideas y a otras posiciones, pero pues todos los países del mundo tienen personas que militan en los pareceres más opuestos y encuentran una manera de construir unas instituciones en las que eso quepa sin este baño de sangre que ha significado durante tanto tiempo en Colombia el desacuerdo. Tú eres un maestro que juega con las palabras, con el lenguaje, que has apropiado profundamente el significado de las palabras. Existe hoy en día una sensación o una percepción que el lenguaje está muy alborotado, muy duro, muy fuerte. Los colombianos en los espacios privados y en los espacios públicos se están maltratando desde las palabras. Yo concibo que eso es parte también de este odio que hay allí acumulado por distintas razones. ¿Qué perspectiva tenemos o desde el lenguaje qué podríamos hacer? Yo creo que es bueno desarmar los espíritus, pero yo no creo que haya que tenerle tanto miedo a la guerra verbal. No creo que haya que tenerle tanto miedo al lenguaje como instrumento para expresar posiciones. A veces son los países que más le temen a la altisonancia verbal los que más incurren en la violencia física. Uno ve una pelea entre dos italianos en una plaza de Nápoles y se gritan de tal manera y se insultan de tal manera, claro que hay también una riqueza de lenguaje
y hay algo festivo en esa hostilidad y en esa elocuencia, pero se tratan de tal manera que uno se dice, se van a matar, pero no, descargan la adrenalina y se van tan tranquilos que hasta el otro día uno los puede ver conversando. Yo he visto conversar a un par de señoras por las calles de Madrid, que se nota que son muy amigas, y decirse cosas durísimas, hablarse en un tono que yo decía, en Colombia no se vuelven a hablar en la vida después de haberse dicho lo que se dijeron, y al ratito las veo seguir conversando tranquilas y me digo, a veces las sociedades que descargan mejor su energía, su agresividad, su vehemencia en el lenguaje, aprenden a convivir mejor. En cambio en Colombia le tenemos mucho miedo a las palabras y muy poco miedo a las armas. Hay una perspectiva que plantea el tema del perdón, básicamente que hay que perdonar primero, debemos perdonarnos primero como colombianos, decía Francisco de Rú, para poder perdonar muchas más cosas. ¿Tú crees que los colombianos nos debemos perdonar algo? Yo creo que aquí hay responsabilidades que no se deben olvidar. Sobre todo porque no se trata, creo yo, solamente de un ejercicio de perdón como benevolencia y como buena voluntad. El perdón tendrá que significar algo más, ¿no? Por ejemplo, quien ha sido egoísta, quien ha sido mezquino, quien ha privado a otros de sus derechos, ¿no? No creo que el perdón consista simplemente en decirle tú no has hecho nada, o ya olvidamos lo que hiciste. Tiene que abandonar esa práctica de cercenar los derechos ajenos y de profanar las posibilidades de los demás. Entonces, hay un perdón que en la práctica tiene que significar también un cambio, ¿no? La gente que ha sufrido injusticias, que ha sufrido exclusiones, no tiene que simplemente perdonar a los que los excluyeron, ¿no? Una condición para ese perdón es que ya no haya exclusión, ¿no? Que haya verdaderas oportunidades, que lo demás parece un ritual religioso de viejo cuño que no resuelve problemas sociales profundos. De manera que sí creo en el ejercicio del perdón individual, pero creo en la necesidad profunda de cambios que abran verdaderas oportunidades para la vida en sociedad, ¿no? Un perdón sin cambios es apenas un simulacro que permite que los males se eternicen, ¿no? Y es allí donde es muy interesante ese debate sobre el perdón, no como un mero acto de benevolencia, sino como parte de un proceso serio de reconstrucción del tejido social.